69, el porcentaje de la humedad. Seguimos marcando la diferencia. Seguí en JCB, porque te proponemos el siguiente programa. Estamos en Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Tendremos música, temas de actualidad y reflexión, donde podrás contarnos tus anhelos, tus sueños, tus inquietudes, tus necesidades y también tu opinión. Prepárate para disfrutar esto que se dio en llamar Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Bienvenidos. Ya comienza Razones para Vivir. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Hola a todos, ¿cómo les va? Esto es Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Es un milagro de la tecnología. Es la otra computadora la que nos está sonando. Decíamos que este es un milagro de la tecnología que el Señor permite para nuestras vidas. A veces dicen, no te metas en el campo del enemigo. Siempre vamos a estar en el campo del enemigo, pero siempre tenemos que tener
las alas del Señor arriba de nosotros, protegiéndonos. Siempre tenemos que estar buscando de Él, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro reposo, que es el tema que vamos a tocar hoy. Somos Rafael Lazarte y Beatriz del Campo, quien les habla. Hoy es la 247, don Rafa, 247ª edición del martes 4 de agosto del 2020, y no me quiero olvidar de Jimena Petrizo, que nos está asistiendo en el Switcher Master. Gracias por estar ahí, mi amor. ¿Cómo le va, don Rafael Lazarte? Hola Betty, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Hermoso día, un día de veranito. Vamos a tener unos cuantos días así, bueno, y después dice creo que va a venir frío. Bueno, y después ya llega la primavera. La primavera, esos 13 meses hermosos, que realmente que las flores, los campos se llenan de colores, de luces. Es algo maravilloso como Dios obra en la naturaleza. Así como obra en nosotros, también en la naturaleza. Vemos a veces fotos, vemos en mis campos mismos, lo de la primavera, las flores, hermosos, los campos florecidos. Qué lindo, qué hermoso que lo hizo Dios. Así es, todo lo hizo para gloriarse, para su gloria. Yo justamente estaba mirando el título que le pusiste al programa, me llena el corazón de gozo, de alegría, y es justamente lo que muchísimos hermanos están buscando y deseando, y también aquellos que aún no conocen al Señor. Es lo que más hace falta ahora, en estos tiempos tan convulsionados que estamos viviendo, como hoy veíamos en el Líbano, una explosión tremenda, no sabemos de qué, pero vemos cómo la naturaleza está cambiando, terremotos, vemos inundaciones tremendas, huracanes terroríficos, como todo está cambiando, y muchas veces justamente por la maldad y el pecado del hombre. ¿Y cuánta gente ha muerto y sigue muriendo? No solamente por el coronavirus, sino por muertes naturales, y con esta explosión, estas detonaciones que vimos en Beirut, en Líbano. ¿Cuánta gente ha muerto, decíamos, sin Cristo? Sin haberle conocido, o habiéndole negado, ¿no? Hoy vamos a tocar otro de los mandamientos de nuestro Señor, que es acordarse del día de reposo para santificarlo. Lo dice tanto Éxodo capítulo 20 como Deuteronomio 5. Recordemos que Deuteronomio lo repite tal cual fue escrito en el monte Sinaí, para recordarle a la generación que iba a entrar a la tierra prometida, porque el Señor seguía sosteniendo su pacto de salvación con el pueblo de Israel. Pero la generación que salió de Egipto, que era rebelde y contradictora, se tuvo que quedar en el desierto. Pero aún así se ratifica todos los mandamientos del Señor en Deuteronomio, cuando eran los últimos tiempos de Moisés. Dicen que la palabra que pudo ver de lejos a la tierra prometida. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, o sea, los animales, ni tu extranjero, o sea, los siervos que tenían como empleados, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Parece redundante de algo que a veces no comprendemos o no hemos podido interpretar a la luz de la palabra de Dios, del mismo Espíritu Santo, que nos fue revelado esto, que nos ilumine para mostrarnos qué significa en el tiempo de hoy el 4º mandamiento. ¿Qué es el día de reposo para los judíos? Pregunta, ¿no?
Otra pregunta, ¿qué actitud tomaba Jesús respecto del día de reposo o respecto al día de reposo? Tercera pregunta, ¿qué es y qué debe ser el reposo para el cristiano, para la iglesia de Jesucristo? Dice Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al 5, citando al Salmo 95, dice así, temamos pues, o sea, tenemos que tener temor del Señor, tenemos que tener reverencia, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué a veces no alcanzamos la bienaventuranza del Señor, el reposo del Señor, el descanso en Él? Porque, sigue diciendo el 4.2, porque también a nosotros, dice el autor de Hebreos, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que tiene que ir acompañada tanto el oír la palabra como la fe que nos muestra, que nos manifiesta lo que no se ve con los ojos. Sigue diciendo 4.3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Hemos creído, No cualquiera entra en el reposo del Señor, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, dice Hebreos, de la manera que dijo, citando el Salmo 95, versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa esto? Aunque, sigue diciendo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, lo cita Génesis capítulo 2, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Qué tema? ¿A qué se referirá esto? ¿Es actual este mandamiento? Sí, hermanos queridos, no nos preguntemos mucho, porque es todo actual. Todo es actual, porque Cristo fue y es desde los tiempos de siempre. ¿Qué es el día de reposo? El día de reposo se remonta, como dijimos recién, primeramente al Génesis, capítulo 2, cuando la palabra nos dice que el Señor, primer capítulo, perdón, cuando el Señor nos dice que el Señor descansó al séptimo día después de su creación, o sea, después de crear los cielos y la tierra. La Biblia dice que el día de reposo empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la tarde del día siguiente. Un equivalente, porque Shabbat no significa sábado, ¿sabían eso? Pero un equivalente sería como un viernes a la tarde y terminaba el sábado a la tarde. Un equivalente. Hablando de Shabbat, Shabbat es el ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo. El día de descanso semanal, Shabbat, hace referencia al día de descanso después de los 6 días de trabajo para la creación del mundo, porque el Señor trabajó para hacer los cielos y la tierra en 6 días, según el libro de Génesis de la Biblia. La palabra Shabbat proviene de la raíz hebrea compuesta por las consonantes Shin, Bet y Tat, del verbo Shabbat, que significa poner fin, cesar o parar. El Shabbat se fija como el día donde es obligatorio descansar para el pueblo judío. El Shabbat es un día destinado, ¿para qué? Para reunirse en familia, ya que no se permite estar muy lejos de casa para reposar, y también una forma de recordar que todos somos iguales, porque según el Shabbat todos los que crean, sean animales o humanos, deben descansar. En las tablas de la ley, el Señor lo instituye con el cuarto mandamiento, como dijimos al principio, el guardar el día de reposo para santificarlo. ¿Qué significa esto? El pueblo judío debía dejar de hacer las tareas diarias para reposar de ellas, para descansar y apartarse
Esto significa santificar, apartarse, apartarse de las tareas para buscar de Cristo. Esto es dedicarle tiempo a Dios, al menos un día a la semana, al menos un día a la semana para buscar de Él. Tanto el salmista en su Salmo 95 como el autor de Hebreos, que en lo personal estimamos que fue Pablo con la ayuda de alguien más, porque tiene muchas referencias paulinas, ¿no? Aunque no es explícito que lo haya escrito él. Él en todas sus cartas decía Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice Hebreos 4.3, ¿no? Tanto el autor de Hebreos 4.3, la palabra nos habla de un Dios que reclama a su pueblo, 2 puntos, obediencia, sujeción, adoración exclusiva al único Dios verdadero, y advierte su ira, su enojo, porque no le buscaron, ni le oyeron, y adoraron a otros dioses, o sea, a demonios, dioses con minúscula, porque hay un solo Dios. Cuando el Mesías viene al mundo, amados hermanos, el día de reposo se convierte en algo más importante que el simple hecho de apartarse un día por semana para buscar de Dios. Jesús sanaba durante el día de reposo, como si fuera cualquier día. También reprochaba la hipocresía de aquellos de cumplir con el mandamiento estricto, pero sin buscar la voluntad de Dios en sus vidas. Que estos eran tanto los fariseos como los saduceos. Se creían que se las sabían todas, pero no conocían al verdadero Dios. Segundo punto, Jesús sanaba durante el día de reposo. ¿Por qué lo hacía? Veamos. Mateo, capítulo 12, no vamos a ver todas las oportunidades en que el Señor sanó o resucitó muertos el día de reposo. No hacemos a tiempo. Pero sí vamos a ver esta de Mateo, capítulo 12, versículo 1-8, cuando los discípulos recogen espigas en un campo en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, los fariseos lo seguían de cerca para criticarlo, para destruirlos en algún momento. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Le reclamaron a Jesús. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan, ¿no? entre comillas diría yo, el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Les estaba diciendo que él era más importante que el templo, que él era más importante que acatar el día del reposo. Y si supieseis qué significa, 2 puntos, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y este es el título del programa de hoy. Jesús, Señor del día de reposo. ¿Por qué el Señor Jesús nos dice esto? Algunas ideas sacadas de godquestion.org, vamos a leerles. Cuando dice, Jesús es nuestro reposo, y pregunta, ¿Jesús es nuestro reposo? La clave para entender cómo Jesús mismo debía ser nuestro reposo yace en la palabra hebrea Shabbat, que significa descansar, parar o dejar trabajar, como dijimos antes. El origen del día de reposo se remonta a la creación, como dijimos antes. Después de crear los cielos y la tierra en 6 días, Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, Génesis 2.2. Esto no significa que Dios estaba cansado y que necesitaba descansar. No. Sabemos que Dios es omnipotente, literalmente todopoderoso, nunca se cansa.
y en su más arduo esfuerzo no disminuye su poder en absoluto. Entonces, amados hermanos, ¿qué significará que Dios reposó en el séptimo día? ¿Sabe qué significa? Simplemente que dejó de hacer lo que estaba haciendo. Eso es reposar. Vos estás amasando en tu cocina, varón, mujer, estás cocinando. Reposás, te lavas las manos, te secás con el repasador y te sentás un rato. Estás reposando, porque dejaste de hacer algo para hacer otra cosa. Cesó de hacer su obra. Esto es importante para entender el establecimiento del día de reposo y el papel de Cristo como nuestro reposo. Dios utilizó el ejemplo de su reposo en el séptimo día de su creación para establecer el principio del reposo para su pueblo, que en realidad va más allá de dejar de hacer tareas trabajosas, mucho más allá. Tanto en Éxodo 28:11 como en Deuteronomio 5:12-15, Dios les dio a los israelitas el cuarto de sus 10 mandamientos. Este consistía en acordarse del día de reposo y santificarlo. Un día de cada 7 días el israelita debía descansar de sus trabajos y darle el mismo día de descanso a sus sirvientes, animales, etc. Esto era un total cese de actividades, cese de labores. Cada semana, cualquier trabajo que estuvieran haciendo debían detenerse por un día. Pero volviendo al texto de Mateo 12:8, cuando los discípulos cortaban espigas para comer, dice, los diferentes elementos del día de reposo o Shabbat simbolizaban la venida de Cristo, la venida del Mesías, quien proporcionaría un descanso permanente para su pueblo. Bajo la ley del Antiguo Testamento, los judíos trabajaban constantemente para ser aceptos, para ser aceptables ante Dios. Trataron de obedecer la infinidad de cosas recomendadas y de abstinencias en la ley ceremonial, la ley del templo, las leyes civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, ellos no podían cumplir todas esas leyes, así que Dios proporcionó una serie de ofrendas y sacrificios por el pecado para que pudieran acercarse a Él, para obtener perdón y restaurar la comunión con Él, pero solo temporalmente, porque tenía que ser anualmente o cuando sucediera alguna cosa que ofendiera a Dios. Tan pronto como resumían sus labores físicas después de un día de descanso, así también tenían que continuar la ofrenda de sacrificios. Dice Hebreos 10, capítulo 1, y si le parece, don Rafa, leo este versículo y vamos a un corte. Hebreos, decíamos, capítulo 10, versículo 1, nos dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El único que nos hace perfectos, el único que nos da la perfección en la maduración, en la magnitud de ser a su imagen y semejanza, es Cristo. No era el sacrificio anual por cada pecado que cometiéramos, por cada infidelidad que cometiéramos. Anualmente tenían que hacer sacrificios para saldar esa deuda, pero no era permanente. La única que es permanente es la salvación de nuestro Señor Jesucristo a través de Él. Sí, Rafael, ¿me decía algo? Estaba escuchando todo lo que vos decías. Qué hermoso que es saber que Cristo es nuestro reposo. Amén. Él es nuestro reposo. En tiempos que vivimos tan difíciles, tan preocupantes, tan desesperanzantes, tan llenos de preocupaciones, de ansiedades, llenos de oscuridad, ¿no? Cuando Dios nos revela que Cristo es nuestro reposo, ¿cómo cambia todo? Así es. Vamos a un corte, ¿qué le parece? Amados hermanos, esto es Razones para Vivir,
un programa hecho para vos desde el corazón. Estamos en Radio JCB de Temperley, FM 94.5 y AM 1260. Jesucristo bendice la radio, tu radio. Seguimos marcando la diferencia. El tema de hoy, Jesús, Señor del día de reposo. Escuchamos al comenzar el primer bloque, que estamos cerrando, Solo Dios puede salvar, de Lucía Parker. Y ahora vamos a deleitarnos también con Rojo, Emanuel Espinosa y Linda Espinosa con Hasta que ya no respire más. Ya volvemos, con más razones para vivir. No se vayan. Cerca de mí y sin ti no puedo vivir. Cautivaste mi corazón y mi amor, Jesús. Este es el segundo bloque de Razones para Vivir, un programa hecho para vos desde el corazón. El tema de hoy, Señor Jesús, Señor del día de reposo. Leíamos al finalizar el otro bloque, Hebreos 10:1. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, o sea, los que se acercan al trono de la gracia, ¿verdad? Sin embargo, estos sacrificios señalaban el verdadero camino hacia el futuro, o sea que el Señor hacía aproximaciones de lo que vendría después. Fueron ofrecidos en anticipación del sacrificio supremo de Cristo en la cruz, quien, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, nos recuerda Hebreos capítulo 10, versículo 12. Después de realizar el sacrificio supremo, Jesús se sentó y descansó, esto es, cesó su labor de expiación, porque no había nada más que hacer, nunca más. La labor de redención estaba terminada. ¿Y saben cuál fue la palabra, la frase que Jesús dijo cuando se sentó y descansó? En Juan 19:30 fue cuando dijo en la cruz, consumado es. Por lo que Jesús
hizo. Nosotros ya no tenemos que trabajar manteniendo la ley para ser justificados ante los ojos de Dios. Eso es lo que cambió. Cambió la obligatoriedad de la ley por seguirlo a Él, que implícitamente Él cumplió todos los mandamientos en sí mismo. Por eso la ira de Dios, Él siendo inocente, cayó sobre Él toda la ira de Dios. Y por eso nos redimió, porque cayó sobre un ser inocente, un cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Jesús vino para que nosotros pudiéramos descansar en Dios y en la salvación que Él ha proporcionado. Él vino a ser el puente perfecto, el cordero perfecto, para poder acercarnos al Padre, porque recordemos que entre el Padre y el hombre, el ser humano, hombre o mujer, había un abismo infranqueable. Además, otro elemento importante del día de reposo es que Dios lo bendijo, lo santificó y lo hizo sagrado. Aquí de nuevo vemos el símbolo de Cristo como nuestro día de reposo, el Hijo santo y perfecto de Dios que santifica y consagra a todos los que en Él creen. Así como Dios santificó al día de reposo, santificó a Cristo y lo envió al mundo. Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dices, Hijo de Dios soy. Lo catalogaban como blasfemo por decir quién era. En Él encontramos total descanso en las labores de nuestro esfuerzo propio, porque con nuestro esfuerzo no logramos la salvación, porque solo Él es santo y justo, y es Él el único que salva. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice 2 Corintios 5:21. Ahora, amados hermanos, tenemos descanso espiritual en Él, no solo un día a la semana, sino siempre y para siempre. Jesús también debe ser nuestro día de reposo porque Él es Señor del día de reposo, como decía Mateo 12:8. Como Dios encarnado, Él decide el verdadero significado del día de reposo, porque Él lo creó y Él es nuestro día de reposo, nuestro reposo encarnado. ¿Qué significa esto? Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo, Él les recordó que ellos no vacilarían en sacar a una oveja de un hoyo, o sea, de un pozo, en el día de reposo, porque les era útil, le era de alimento o de compraventa, le era útil, no podían perder una oveja si se les caía en un pozo, porque Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a salvar a sus ovejas, podía quebrantar las reglas del día de reposo, así nomás se lo digo, las podía quebrantar porque Él las había creado, pero no las quebrantaba, las ampliaba. Las personas son más importantes que las ovejas y la salvación que Jesús proporciona es más importante que las reglas. Al decir el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, como nos dice Marcos capítulo 2 versículo 27. Jesús restableció el principio de que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras que no llevan a la salvación. Los fariseos habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas regulaciones. Jesús vino para libertarnos de la ley por su gracia, por la ley de la libertad. Juan 1:17 y Romanos 6:14. Él es Señor del día de reposo, que nos da descanso de intentar alcanzar nuestra propia salvación, porque solo Él la da. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en su obra, en su propia obra redentora por nosotros. Juan 1:17 decía así el apóstol Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad
vinieron por medio de Jesucristo. Y Romanos 6:14, que lo mencionábamos recién, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Obviamente, si renunciamos al pecado, nos entregamos al Cristo. A eso se está refiriendo Pablo en su carta a los romanos. Hebreos 4 es el pasaje definitivo con respecto a Jesús con nuestro reposo. Se nos manda a entrar en el reposo proporcionado por Cristo. Veamos que el reposo tiene que ver con la vida eterna. A causa de su incredulidad, Dios le negó la entrada a los israelitas a la tierra prometida, diciendo, no entrarán en mi reposo. Lo dice tanto Hebreos 3:11 como Hebreos 4:3. El autor de Hebreos nos ruega que no cometamos el mismo error, rechazando el reposo de Dios en Jesucristo, sumergidos en Él. Así tenemos que estar, sumergidos en su gracia, sumergidos en su Espíritu Santo, sumergidos en las aguas de su salvación. Hebreos 4 es fuego de su salvación. Hebreos 4, 9, 11 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. O sea, entremos al reposo de nuestro Señor para no caer en desobediencia. Entremos en su presencia. Renunciemos a la impiedad, renunciemos a la idolatría, renunciemos a todo pecado y sumerjámonos en Él como ejemplo semejante a ejemplo de desobediencia. No lo tenemos que tener. Finalizando, no existe otro reposo además de Jesús. No existe. Hay unos falsos cristianos que creen que el que no guarda el día de reposo pierde la salvación. Lamentablemente no es así. No es así. No dice la palabra eso. Uno es salvo por creer que el mismísimo Dios vino en carne a pagar por nuestros pecados y se hizo hombre para sangrar, para sufrir, para morir en una cruz y resucitar a la misma manera que Él nos hace morir a nuestros pecados y resucitar para vida eterna. En eso tenemos que creer para ser salvos, arrepintiéndonos de nuestros pecados, por supuesto. Decíamos, no existe ningún otro reposo además de Jesús. Solo Él satisface los requisitos de la ley y solo Él proporciona el sacrificio que expía el pecado. Él nos lava de pecado. Él es la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias obras. No nos atrevamos a rechazar este único camino a la salvación, este único camino al Padre, que es Jesucristo, el Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, nunca dijo, nadie va al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es en el Padre y el Padre es en Él. Veamos la reacción de Dios para con los que escogen rechazar su plan en Números 15. Decía, Números capítulo 15, versículo 35-36, la lapidación de un violador del día de reposo. Jehová le dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jesús mandó a Moisés. ¿Dónde murió Cristo? En el monte Calvario, fuera de Jerusalén, fuera de la congregación. Irremisiblemente tuvo que morir, porque lo hizo en el lugar donde nosotros teníamos que estar. Por eso reemplazó el día de reposo para ser Él el reposo verdadero. Allí un hombre fue entregado, según dice Números, allí un hombre fue
recogiendo leña en el día de reposo a pesar del claro mandamiento de Dios de no trabajar. Esta transgresión fue un pecado a sabiendas, cometido audazmente a pleno día, en abierto desafío a la autoridad divina, que es pecar conociendo que ofendemos a Dios. Traduzcámoslo, porque sigue actual tanto el Antiguo Testamento como el actual, el Nuevo Testamento. Así se hará con aquel que rechace la provisión del reposo de Dios en Cristo, o sea, el que rechace su salvación, esa vida eterna regalada en la cruz, sin merecerla, porque no merecemos nada. Una vez un pastor nos dijo en su prédica, porque no merecemos esto, nos merecemos el otro, nos merecemos el otro. Y yo en privado después por Facebook, por Messenger, le dije, pastor amado, no nos merecemos nada. ¿Para qué murió Cristo? Así se inunda la sangre de Cristo. No me contestó, todavía estoy esperando que me conteste algo. Amados hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Como nos dice Hebreos capítulo 2, ya terminando, capítulo 2, versículo 1 a 4. Por tanto, dice el autor de Hebreos, es necesario que con más diligencia, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea que pequemos por relajarnos, como dicen ahora en el coronavirus. Relajarse es dejarse ponerse barbijo, es reunirse. Eso es deslizar, eso es relajarse, ¿no? Deliberadamente pecar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, los discípulos, los que le siguieron, los que se convirtieron en apóstoles y predicaron la palabra hasta lo último de la tierra? Testificando, sigue diciendo el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Por qué dice testificando Dios juntamente con ellos? Porque habían tenido al Espíritu Santo, lo habían recibido, habían sido sellados por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas a todo el mundo para ser salvos. ¿Escaparemos fácilmente de la ira de Dios? Amados hermanos, ¿cómo nos encontrará el Señor cuando venga a buscarnos? Hasta acá el tema, Rafael. Como vos decías, Betty, para muchos de nosotros y los hermanos que están escuchando, amigos, es una revelación que viene a nuestros corazones. Nos revela que Jesús es nuestro día de reposo. Amén. Tenemos que reposar en Él. Hoy en los noticieros están diciendo, por ejemplo, de que después de coronavirus viene una pandemia psicológica, que mucha gente va a ir a los psiquiatras, a los psicólogos, por todo este encierro, por toda esta tristeza, por toda esta desazón, gente que han perdido sus fábricas, sus negocios, sus trabajos. Va a venir una preocupación, una ansiedad, una angustia tremenda en el corazón de cada uno de ellos. Aparte de hacer duelo de todos los que han muerto, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros, como cristianos, tenemos que hablarles a estas personas que no conocen a Cristo y decirles que Cristo es nuestro reposo, que en Él tenemos paz, que en Él tenemos tranquilidad, que en Él tenemos esa paz que tanto necesitamos en estos momentos, cuando el mundo está temblando por todo lo que estamos viendo y viviendo, cada uno de nosotros. Hermanos queridos, Cristo es el día de reposo para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a reposar en Él. ¿Y cómo hacemos? Sencillamente pidiéndoselo a Él, orando, clamando, y decirle, Señor, revélate a mi vida, Señor, quiero sentir tu reposo en mi corazón, quiero sentir tu reposo en mi familia, quiero sentir tu reposo, Santo y poderoso Dios. Y Él te va a revelar realmente que Él es el día de reposo. Así es.
Anuncios, ministerio. Ministerio Bíblico Casa de Oración. Estamos en Presidente Rivadavia 1542 Lonchán, a 1 cuadra y media de la estación y a 1 cuadra y media de la avenida Hipólito Yrigoyen. Nuestros pastores amados, Adolfo Ambrosetti y Lorena amiga de Ambrosetti. Nuestras reuniones de culto, por ahora suspendidas. Miércoles 19 horas, sábado 18:30 horas, domingo 10 horas de la mañana. Y evangelismo los sábados 17 horas, obviamente por ahora suspendido. Y las prédicas de nuestro amado pastor Adolfo Norberto Ambrosetti. ¿Me acordé? Se llama Norberto de segundo nombre. Miércoles 19 horas, sábado 19 horas, domingo 11 horas, que son los horarios similares a las reuniones que teníamos presenciales. Discipulado, a minutos de terminar nosotros, comienza el discipulado de hoy, martes 19 horas. Lo pueden encontrar en www.youtube.com, Ministerio Bíblico Casa de Oración Discipulado. Esto es todo por hoy, don Rafa. Un saludo a la hermana Graciela que nos llamó el otro día, Gabriela, perdón, que estaba pasando por un momento difícil en su vida con un ataque de pánico y que se había alejado momentáneamente. Decimos, Gabriela, Cristo es tu reposo. Tenés que aprender a reposar en Él. Así ¿Y cómo empezar reposando en Él? Empezando a orar, agarrando tu Biblia, ese hermoso y poderoso libro que tienes ahí en tu casa, léelo, y empezar leyendo el Evangelio según San Juan. Así es. Vamos, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Le voy a pedir una oración final y entregamos el programa a la emisora. Señor, te damos gracias por este momento, bendito Dios. Gracias, Padre, porque un día tú te revelaste a nuestras vidas. Te revelaste y nos dijiste que tú eres el día del reposo. Y a partir de ese momento hemos empezado a reposar en ti, hemos aprendido a reposar en ti. Te pedimos por los hermanos y hermanas que han estado escuchando, bendito Dios, y por los que aún no te conocen, santo y poderoso Dios, que ellos encuentren en ti, Padre, encuentren en ti, Señor Jesús, el reposo que tanto necesitan en estos momentos tan difíciles que vivimos y que el mundo está viviendo, bendito Dios. Tú eres esa paz, ese reposo, como cuando estaban Marta y María ahí en su casa, cuando Marta estaba atareada de muchas cosas y tú dijiste, Marta, atareada y turbada estás. Muchas veces las muchas preocupaciones turban nuestra mente, turban nuestro corazón, y cuando estamos turbados no podemos pensar y caemos en la depresión, en la angustia, caemos en el famoso estrés que están diciendo los médicos, de que está haciendo tanto daño, no solo a los adultos, a los ancianos, sino también a los niños. Por eso tenemos que aprender a encontrar el reposo en Cristo. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos por la Argentina, por este hermoso país. Te pedimos por las autoridades, por el presidente, la vicepresidenta, por todas las autoridades del país. Te pedimos, Padre, te pedimos, Santo y poderoso Dios, que pongas necesidad de ti en sus vidas, en sus corazones, bendito Dios. Gracias por este momento, te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros de compartir una porción de la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos, que a veces nos crea controversia, pero es porque necesitamos entregar más cosas al Señor. Cuando recibimos gozo en Él, entramos en el reposo de Él, nos damos cuenta que estuvimos en su presencia y que debemos seguir estando en su presencia, aunque tengamos tribulación. Él es nuestro reposo. Vamos a deleitarnos con Dulces Moradas de Aline Barros y Más Grande de Greta Garbo hasta lo que llegue de los minutos que nos quedan de programa. Esto ha sido todo por hoy. Decíamos, nos estaremos encontrando el próximo martes 18 horas por acá, por la radio JCB FM 94.5 y AM 1260. Chao, bendiciones para todos. Cuídense.
sedienta y detrás de ti. Mi recompensa eres tú. Tu amor restaura mi ser. Mi vida entera es tuya. Mi corazón te canta así. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Cristo, eres incomparable. Reinas con poder y amor. Pueblos vendrán a adorar. Grande es tu nombre. Te doy la gloria y todo lo que puedo decir. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. Espacio publicitario. Invierno 2020. Compañera de tus días, una mano muy amiga, la palabra de aliento y el empuje de cada momento, quien te presta su oído y comparte contigo. Dulces serán tus moradas, sedienta y detrás de ti. Mi recompensa eres tú. Tu amor restaura mi ser. Mi vida entera es tuya. Mi corazón te canta así. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Cristo, eres
Yo te amo, te amo, te amo, te amo. de todo corazón, te amamos, Señor. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Así. Y mi anhelo es seguir aquí a tus pies. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad eres fiel. Sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy.
acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Más grande que montañas están frente a mí. Tú eres grande, Señor, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande.